San Luis. En un mundo donde el honor y la gloria eran muy codiciados, en el siglo XVI, el joven Luis Gonzaga, a la edad de 17 años, renuncia de manera decisiva e irreversible al marquesado que había heredado. Su padre no está nada contento, de hecho se enoja, pero el camino de Luis es diferente. Apuntó mucho más alto y más lejos. No se contentaba con los brillantes resultados obtenidos en el campo de la hábil mediación diplomática y los asuntos de linaje, o incluso en el campo de los estudios académicos, sino que lo más importante para él era conocer y amar a Cristo, asimilándose a Él y sirviéndole en los movimientos más indigentes y abandonados de su tiempo, en la vida religiosa. Quiere consagrarse a Dios en la compañía de Jesús, negándose a dejarse hechizar por esos fatuos señuelos de una vida palaciega acomodada y al abrigo de todas las preocupaciones. Tuvo el coraje de hacer valer el derecho a su propia personalidad. El padre, que se había opuesto durante 2 años al deseo de su hijo, finalmente, algunos meses antes de su muerte, enviando a su hijo a Roma, escribe al superior general de los jesuitas: Ilustrísimo y reverendísimo Señor, la razón que me ha movido a diferir hasta el presente la licencia para que mi hijo Luis ingresara en vuestra sagrada religión no ha sido otra que el temor que me inspiraba la inconstancia natural de su edad. Hoy por hoy, pareciéndome cosa clara y fuera de duda ser Dios nuestro Señor quien le llama al estado religioso, no quiero incurrir en la temeridad de dilatarle por más tiempo un permiso que constantemente me ha pedido con tanta instancia. Antes bien, me apresuro a satisfacer sus deseos, a tranquilizarle y consolarle, enviándole a vuestra Señoría, que es quien ha de hacer con él en adelante las veces de padre, supliéndome a mí con gran ventaja en este oficio. Al entregarle a mi hijo Luis, pongo en sus manos lo que más estimo en este mundo y al que era el principal fundamento de mis esperanzas, para el sostén y conservación de mi casa. Esto nos muestra la gran estima y expectativas que tenía su padre, y como Luis gozaba de un gran aprecio y admiración. Después de su muerte, el padre general testificó: jamás pensé que moriría de aquella enfermedad, porque creía con certeza que Dios nuestro Señor lo había llamado a la compañía de Jesús para darle su gobierno en el tiempo debido, para su gran bien. Si Luis siempre estuvo rodeado de un alto reconocimiento en su corta vida, fue por su precoz santidad y su inmensa capacidad de dominio de sí y coherencia de vida. Luis de los Marqueses de Gonzaga nació en Castiglione del Stiviere, en la provincia de Mantua, en 1568. Fue educado desde muy joven como niño soldado y como paje en diversas cortes, empezando por la de Florencia en 1578, con los Medici, donde tuvo la oportunidad de jugar con las princesas Leonora, futura duquesa de Mantua, y María de Medici, futura reina de Francia. Luego, tras estar en la corte de Mantua,
fue enviado a la corte imperial de Madrid, donde permaneció 2 años en la corte de Felipe II. No contento, su padre lo envió nuevamente a las cortes de Parma, Ferrara, Pavía y Turín. Su padre lo envió a estas cortes para que Luis se olvidara de las cosas religiosas y se preparara de la mejor manera para asumir el marquesado, pero el resultado no fue el que esperaba. En efecto, fue a los 9 años cuando Luis, en la iglesia de la Anunciación de Florencia, se ofreció espontáneamente a Dios. Un día, estando en oración ante dicha imagen de la Santísima Anunciación, hizo en honor de ella un voto a Dios de virginidad perpetua. Entendió lo que estaba haciendo. Esto se puede saber por el hecho de que ya entonces vivía una intensa vida de oración y penitencia, a la que se había acostumbrado desde muy joven. Recibió su primera comunión a los 12 años de manos de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Luis era inteligente, tenaz y culto. A los 22 años sabía 6 idiomas. Como religioso jesuita, fue una verdadera joya espiritual que no necesitaba ser estimulada en su vida espiritual, sino más bien moderada y limitada en el celo constante que tenía tanto en las oraciones como en las penitencias. Enamorado de Cristo, Luis fijó su mirada de amor en la persona de Jesús y nunca más apartó su vista durante el resto de su vida. Era, como suele aparecer en las pinturas, un lirio por la pureza que tenía. Como Juana de Arco y los mártires de Uganda, Luis Gonzaga murió entregado en servir a los más pobres, llevando generosamente sobre sus hombros a un apestado. Murió a los 23 años con el nombre de Jesús en los labios, asistido por el futuro santo Roberto Bellarmino en Roma. Fue beatificado en 1605, solo 14 años después de su muerte, ante San Ignacio de Loyola, cuando aún vivía su madre. Luis Gonzaga es el santo típico del período de la Contrarreforma, junto con Carlos Borromeo, Felipe Neri, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Félix de Cantalicio, Camilo de Lelis, José de Galasanz, Francisco de Borja, Pedro Canicio y Roberto Bellarmino, quien fue su confesor y director espiritual. Oh San Luis Gonzaga, que fuiste modelo de pureza y dominio de sí, y que centraste tu existencia en Jesús. Ayúdanos a dar importancia a las cosas esenciales de la vida y a no detenernos en glorias transitorias. Intercede por nosotros ante Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo, por Jesús, a quien amaste inmensamente. Amén.